La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Voy a comentar con usted algo que a la luz de lo que estamos viendo me parece oportuno y creo además necesario. Esto va a tener que ver con algunas cuestiones personales, tanto quizá de usted como mías. ¿A qué edad empezó usted a trabajar? ¿A los 25 años? ¿Cuando terminó su carrera o terminó la preparatoria? ¿O quizá saliendo de la secundaria empezó usted a trabajar? ¿O nunca en su vida ha trabajado? De ser este el caso, es decir, la última posibilidad, ¿de qué ha vivido? ¿De la familia? ¿De una herencia? ¿De sus señores padres? ¿O de la dádiva gubernamental? ¿Acaso usted es de los que está esperanzado en que el gobernante en turno o el gobierno en turno le dé todo para poder vivir? ¿No le parecería indigno de alguien que está sano, que puede trabajar? No me estoy refiriendo a personas que tienen alguna discapacidad, alguna situación que les impide trabajar de manera normal y obtener un ingreso, sino que me estoy refiriendo a personas sanas, normales, que pueden desempeñar un trabajo. En algunos casos, este trabajo podría tener una fuerte carga física, en otros mediano, y en otros ser un trabajo de escritorio o analítico, dependiendo de las capacidades o habilidades que tenga la persona. Pero lo importante es esa diferencia entre ¿está usted educado o fue usted educado para apoyarse en su esfuerzo, para trabajar usted para obtener un mejor nivel de vida, no solo para usted, sino para los suyos también? ¿O es de esa carne de mitin, de esa carne de cañón que aprovechan los políticos para prometerles el oro y el moro y al final de cuentas nada les da? Yo no sé usted, yo empecé a trabajar muy joven. A los 16 años empecé, cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, a entrar a primer año de vocacional en la vieja vocacional 2, ahí en Tolsay, Tres Guerras, y desde entonces ya hacía yo trabajos, algunas veces dando una clasecita de matemáticas, otra haciendo mandados, en otras apoyando a personas que venían de Sonora y los llevaba a tal oficina, es decir, pero desde entonces empecé yo a trabajar. Incluso cuando estuve en Lecumberri los casi 4 años, 3 años, 10 meses, 4 días, trabajé como maestro en el Centro Escolar Venustiano Carranza. Es decir, desde los 16 años prácticamente vengo yo trabajando. Estoy acostumbrado a trabajar y me parece indigno querer vivir de la dádiva gubernamental. O sea, no es lo mío, pues. Y conozco muchos amigos que también piensan así. Si en un momento dado los recortan en algún trabajo, los despiden, inmediatamente a buscarle otra cosa. Ahora, vámonos a darle para obtener un ingreso producto del esfuerzo personal. Hoy, por desgracia, en México se está expresando esa actitud, esa relación perversa entre el poderoso y las personas que necesitan que les den un ingreso para poder sobrevivir, porque o no aprendieron la disciplina del trabajo o están pasando por una situación difícil que su preparación no les permite incorporarse al mercado laboral. Pero esto no es nada más con López. Quizá él lo haya llevado al extremo, estos 400, 500, 600 mil millones de pesos que va a dilapidar el año próximo sin control alguno, de los cuales 402 mil millones de pesos no va a haber control alguno.
pero los está dando sin control, sin exigir algo a cambio, en aras de conseguir votos. Muy bien. Hasta ahí ese sería el panorama de millones de mexicanos. O están acostumbrados a trabajar, fueron educados en la cultura del esfuerzo, del trabajo personal, de dedicarse y buscar mediante la preparación y la dedicación obtener un mejor nivel de vida, o simple y sencillamente andar correteando candidato, el político, llevar un escrito a una oficina para que lo apoyen para esto, por esto. Podríamos hacer una división así muy burda, si usted gusta, de los mexicanos. Muy bien. Sin embargo, hay algo de lo cual no podemos escaparnos, que es la dura y ofensiva realidad de un país como el nuestro. ¿Qué va a suceder para todos aquellos que están viviendo de la dádiva? Que si porque es adulto mayor, que porque o en la casa hay un ni que ni estudia, ni trabaja, ni quiere y que le dan tanto, o uno de los integrantes de la familia tiene un problema de incapacidad, le dan un dinero, hay una madre soltera, y etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando la realidad toque a la puerta del gobierno de López y le diga la realidad: ¿sabes qué? No hay dinero? ¿Cómo le va a decir López a esos millones de mexicanos a los que está dándoles a veces una cantidad miserable, pero que ellos albergan la esperanza y una dádiva por aquí y una esto por allá y va al meeting tal, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar cuando esa realidad toque a la puerta del gobierno y le diga: pipis, ya no hay? Que no falta mucho para que llegue ese momento. ¿Cómo le van a decir a usted? No creo que usted esté en eso, pero ¿cómo le van a decir López y la secretaria del Bienestar o no sé, etcétera? ¿Cómo le van a decir esos políticos de tercera, de Morena, pues fíjate que se acabó el dinero? Y ¿cómo le van a decir a la gente? ¿Y cuál va a ser la reacción de esos millones de mexicanos cuando estiran la mano y ya no va a haber? ¿Qué va a suceder en ese momento? Esta cultura de la dádiva, del subsidio, de la entrega de dinero, es muy común en América Latina. No crea usted que México es el único país en esas condiciones, ni López es el único gobernante en México que ha recurrido a eso. Esto nos viene de muy lejos en el tiempo. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Entender que no hay país alguno que haya podido mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus gobernados en función solamente de la dádiva, del subsidio, de la entrega de dinero, mucho o poquito. No existe eso. La mayor parte de los habitantes de un país tiene que trabajar, tiene que tener muy arraigada la cultura del esfuerzo, del trabajo, del ahorro, de la vida frugal, para aspirar a tener un mejor futuro para los que vienen atrás de nosotros. Hoy quizá estemos viendo el caso extremo donde se da el dinero, poco, la mayor parte de las veces, pero se da sin pedir, decía, algo a cambio. A los que están en la preparatoria se les da, por decir algo, 1,000 pesos. No es la cantidad, pero lo pongo para que sea un número fácil. ¿Qué le exigen a ese estudiante en el nivel medio superior? ¿Que obtenga un promedio mínimo de 8? No. Ni siquiera quiere hacerles examen de admisión, López. ¿Qué se le exige a una madre soltera que le dan X cantidad? Le piden que vaya a dar unas horas de trabajo comunitario, por ejemplo, o hablar con jovencitas sobre cómo evitar un embarazo adolescente, por ejemplo. Es decir, dar el dinero sin pedir algo a cambio es perverso, es manipulación política. Pero entregarle a un estudiante que está en la preparatoria 800 o 1,000 pesos
y exigirle que obtenga en su boleta de calificaciones mínimo 8, por ejemplo, eso es una corresponsabilidad. El gobierno hace un esfuerzo de eficiencia en el uso de los recursos para darle a ese joven, cuando menos para los pasajes o uno que otro libro. Y él responde a ese apoyo que surge de los impuestos que da la sociedad, los contribuyentes. Su respuesta a ese apoyo sería obtener mínimo un promedio de 8, por poner un número. Sin embargo, la cultura del político no es esa. Es que si les pido algo, no, se van a molestar y no van a votar por mí. Sin embargo, lo que pretenden borrar de la realidad es que llega un momento en que el dinero no alcanza para tanta dádiva. No es posible repartir riqueza que no se haya generado y no se haya acumulado en la forma de un buen servicio de salud pública, carreteras, infraestructura, etc. El talento, ahí está, pero para formarlo, para estimularlo, hay que trabajar, hay que utilizar los recursos públicos de manera eficiente, de manera transparente y honrada. Pero el político tradicional, particularmente estos de Morena y también los del PRI durante decenios y los del PAN de una u otra manera, han jugado también con eso de que apoyan a la gente, están comprando su voluntad, el voto. Por eso es importante que a los suyos, hijos y nietos, usted les enseñe el valor que tiene el trabajo, les enseñe lo importante que es obtener un salario producto del esfuerzo personal y trabajar de manera honrada. Cuando nuestros políticos planteen eso, México va a ser un mejor país. Pero hoy, por lo que vemos de López, tal parece que lo que tratan es convertir a este país en un país donde haya decenas de millones de mexicanos pedigüeños, limosneros, y que nomás estiren la mano para que les den una miseria, una cantidad, y de esa forma tenerlos amarrados, apergollados, para que voten por el poderoso en turno. Eso es una perversidad. Y todos los mexicanos bien nacidos que creemos en el trabajo debemos denunciar esa forma perversa de tratar al gobernado, de tratar al mexicano. Y este gobierno parece estar decidido a llevar esto a grados casi de excelsitud. No caigamos en eso. Es más, denunciemos esa política perversa. El mexicano bien nacido, el mexicano con una mínima decencia no quiere que le den. Quiere que el gobierno genere condiciones para que él pueda desempeñarse y obtener, producto de su esfuerzo, un ingreso decente para vivir. Le agradezco su atención para estas ideas producto de lo que estoy viendo con estos políticos dadivosos que dan lo que no es suyo, y mañana regresaremos quizá a alguna mañanera ya más orientada a las cuestiones del presupuesto o a las cuestiones económicas. Por lo pronto, le agradezco su presencia en esta mañanera donde, repito, se tocan temas que López no se atreve a tocar. ¿Por qué? Porque él es el principal manipulador que quiere tener súbditos, sirvientes, siervos, no ciudadanos. Gracias pues, lo espero mañana.